Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy tenemos un tema que se llama ¿Cómo se reflejan las emociones en tu cuerpo físico? Y para ello nos va a acompañar Lorena Murillo Buitrago, quien es terapeuta en medicina tradicional china. Ella nos acompaña desde España, en La Coruña. Es una amiga muy querida de acá de la escuela. Lorena, ¿cómo has estado? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes compartiendo este ratito de programa. Gracias a ti. Los acompañamos como siempre, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés Elvira, ¿cómo estás? Hola Eduardo, y hola a todos nuestros oyentes. También un hola muy grande con un abrazo incorporado para Lorena, que nos saludó muy efusivamente diciéndonos desde La Coruña con amor. Y así es, entonces bienvenida también a este programa, Lorena. Qué gusto nos da tenerte con nosotros y más aún que puedas compartirnos sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Inés Elvira, encantada. Lorena, bueno, para entrar ya en materia, yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué son las emociones? Y dos, si hay alguna diferencia en conceptos de lo que son las emociones en Oriente y en Occidente. Bueno, Eduardo, por empezar con la primera pregunta que me haces sobre qué son las emociones. Vamos a empezar por la definición que tenemos en Occidente, o bueno, una de las definiciones que tenemos en Occidente sobre qué es una emoción, para poder centrar un poquito a los oyentes sobre el tema que vamos a hablar. Una emoción es una reacción psicofisiológica, es decir, que implica aspectos físicos y aspectos psicológicos de la persona y digamos que representa mecanismos de adaptación de los seres humanos a determinados estímulos que percibimos. Esos estímulos pueden ser objetos, otras personas, lugares, sucesos relevantes, recuerdos importantes. Y esos estímulos generan una alteración de nuestra atención y fisiológicamente generan también unas reacciones o unas respuestas biológicas que se manifiestan muy rápidamente en nosotros, como por ejemplo expresiones faciales o movimientos de los músculos, cambios en los tonos de la voz. También estimula la actividad del sistema nervioso, del endocrino, es decir, envuelve toda un compendio de movimientos que nosotros la mayor parte de las veces ni siquiera somos conscientes de que se están ejecutando, ¿no? Entonces, eso desde el lado occidental. Desde el lado oriental, digamos que no se difiere en la definición como tal de la emoción, pero sí que relacionan las emociones con hay varias teorías dentro de lo que es la medicina tradicional china que se utilizan para definir aspectos del ser humano, y desde antaño, porque estamos hablando de hace miles de años, los chinos han relacionado distintas emociones con órganos del cuerpo que los afectan directamente de acuerdo a la emoción que estamos experimentando. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, que uno de los órganos principales, el hígado, está relacionado directamente con la emoción, la ira o la rabia. Por eso esa expresión que yo no recuerdo si utilizamos en Colombia o si es solamente en España, que me pone del hígado. Aquí es una expresión en España que se utiliza mucho. Me pone del hígado es alguien que te saca de casillas, que te hace enojar, que te hace enfadar muchísimo. En Colombia decimos me revuelve la bilis. Sí, me revuelve la bilis. Pues al final quieren decir lo mismo. Y va relacionado con que la emoción de la rabia y la ira contenidas llegan a afectar lo que es la función energética del hígado. Estamos hablando desde el punto de vista de medicina tradicional china, en el que trabajamos aspectos energéticos del cuerpo, como, seguramente la mayor parte de los oyentes lo han escuchado, pero para quienes no, en la medicina china y específicamente en la acupuntura, lo que trabajamos es el equilibrio del cuerpo desde el punto de vista energético a través de los distintos canales energéticos que recorren nuestro cuerpo, pues paralelos a lo que puede ser el sistema circulatorio y al sistema nervioso. Entonces,
Como les estaba diciendo antes, los chinos lo que han hecho es relacionar distintas emociones con distintos órganos. El hígado está relacionado con la ira, el vaso está relacionado con la preocupación, el exceso de pensamiento, esa obsesión que algunas personas manifiestan de estar pensando y repensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas a una misma situación, pues ese tipo de emoción, digamos que altera lo que es la energía del vaso. El corazón tiene como emoción asociada la alegría, pero desde el punto de vista del exceso de alegría que lo puede alterar a nivel nervioso, generando ansiedad, generando, no porque estés muy contento, sino como por un exceso de excitabilidad. Los pulmones, por ejemplo, están relacionados con la tristeza. Entonces es muy común encontrar personas que en unos periodos de tristeza y melancolía muy largos pues puedan terminar desarrollando problemas que afecten el pulmón, como por ejemplo asma, disneas, dificultades para respirar, psoriasis, que aunque es una enfermedad de la piel está dentro de la medicina china relacionada directamente con el pulmón, entonces también se pueden desarrollar problemas de piel. Los riñones tienen la emoción asociada del miedo, del pánico. Por eso muchas veces es la expresión de se orinó de miedo, un animalito, por ejemplo, un perrito que se asustó y ya dejó ahí el charquito de pipí porque se asustó y se orinó. Pues sí. En la medicina china el riñón está relacionado directamente con el miedo. Y es esa la relación que desde Oriente se hace a grosso modo de las emociones con nuestro cuerpo. Wow, o sea que eso confirma que podemos enfermar si no hay armonía en nosotros. Efectivamente, la armonía desde el punto de vista de la medicina china comprende varios aspectos. Vemos al ser humano primero como un todo, no como partes separadas. No va el cerebro por un lado, los brazos van por otro, las piernas van por otro, los órganos internos van por otro. No somos piezas separadas. Todo afecta a todo. El ser humano, tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente, es todo un conjunto en el que si alguno de los aspectos o varios de ellos están en desequilibrio o entran en desequilibrio y eso se mantiene en el tiempo sin solucionarse, entonces se va generando un desequilibrio total que va derivando en una enfermedad. Digamos que el bienestar depende del buen funcionamiento de esos aspectos físico, emocional o espiritual, y la medicina china esos tres aspectos o esos tres niveles los conoce como los tres tesoros. Oye, ¿y no contemplan la parte mental? Porque en estos días próximos tendremos un programa que habla sobre la participación de las creencias en la manifestación o en la respuesta emocional. ¿Los chinos no contemplan ese aspecto del pensamiento? Desde la parte que yo conozco, yo creo que lo contemplan relacionado con la parte espiritual, o sea, lo que es el concepto de espiritualidad. Ajá. Lorena, en alguna conversación que hemos tenido antes, me pareció entenderte que en la medicina tradicional china se asociaban también las emociones con la tierra, el agua, el aire. ¿Sí? Sí. Los 5 elementos, sí, es la teoría de los 5 elementos. Uh-huh. La teoría de los 5 elementos es uno, digamos que, de los mecanismos que han utilizado los chinos desde hace muchos años para poder expresar lo que es el flujo del yin y el yang dentro de la naturaleza en general, no solamente dentro del ser humano. Entonces define 5 elementos principales: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Esos 5 elementos están interrelacionados. El fuego está relacionado con el órgano corazón y a su vez se relaciona directamente con la tierra por un lado y con la madera por el otro. La tierra, que digamos que el centro es la base, está relacionado con el órgano, con el vaso páncreas, y a su vez está relacionado por un lado con el fuego y por el otro está relacionado con el metal.
El metal tiene asociado el órgano pulmón y por un lado está relacionado con la tierra y por el otro con el agua, digamos que formando un ciclo. El agua está relacionada con los riñones y directamente está relacionada con el metal y con la madera. Y la madera está relacionada con el órgano hígado y por un lado está relacionado con el agua y cierra el ciclo finalmente con su relación con el fuego. Es un ciclo de generación. Entonces, digamos que es una manera de poder explicar esa transformación no sé si ustedes tienen en la mente lo que es el símbolo del yin y el yang. Sí. La mitad, digamos que está pintado de blanco con un puntito negro y la otra mitad está negra con un puntito blanco. Sí. Entonces, esto viene a decir muy escuetamente que el yin se va transformando en yang, o que el yin contiene al yang y que el yang contiene al yin. Nada es totalmente yin y nada es totalmente yang. Digamos que se complementan y el uno se va transformando en otro dentro de un ciclo continuo. El yin, por ejemplo, pues es todo lo que está en reposo, que es muy denso, que es muy calmado, representa lo femenino, la tranquilidad, el frío. Y el yang es todo lo que es movimiento, expansión, lo masculino, el calor, la luz, la ligereza. Y entonces hay ciclos continuos, incluso en un mismo día, las 24 horas del día, el yin y el yang están continuamente el uno convirtiéndose en el otro, el uno convirtiéndose en el otro. Y es una de las maneras en la que los chinos pretendieron explicar que tanto los seres humanos como la naturaleza en general estamos en un continuo y permanente cambio. No estamos totalmente estáticos, no somos absolutos. Nos vamos modificando continuamente, más aún los seres humanos. Por eso, si nos miramos un poquito hacia adentro, no sé, es más fácil verlo en las otras personas, pero si nos miramos un poquito hacia adentro nos vamos a dar cuenta que no somos los mismos cuando nos levantamos, no nos encontramos igual a mediodía, no somos los mismos por la noche. Continuamente durante el día, según las cosas que nos vayan ocurriendo, nos vamos comportando de determinadas maneras. Las emociones van jugando un papel muy importante a lo largo del desempeño de nuestro día. Nos levantamos contentos, después estamos enfadados, luego estamos tristes, luego volvemos a subir el ánimo, luego volvemos a bajar. Digamos que ese es el flujo continuo de la energía, que es lo que nos mueve y lo que somos. Ok, mira Lorena, y en esta cuestión de las emociones que se relacionan con los órganos, tengo entendido que el aire, que es como la representación de la vida, muchas veces por tristezas, como tú mencionabas, frustraciones y depresiones, afecta a los pulmones, ¿sí? Sí. ¿Es correcto esto? Que personas que de pronto hayan tenido grandes desilusiones, tristezas muy profundas, sufran de problemas respiratorios. Sí, nosotros en la medicina china, específicamente en la acupuntura, hacemos el diagnóstico, porque hay mecanismos de diagnóstico para saber qué es lo que está afectando a una persona. Si una persona te viene y te dice, pues estoy desarrollando una psoriasis o tengo una psoriasis, un problema en la piel y no sé de dónde me viene, no sé qué me pasa. Dentro de los procesos de diagnóstico, lo primero que se empieza a mirar es si hay un aspecto emocional que le esté afectando, y casi siempre es así. Te puedes enfermar por otras circunstancias, te puedes enfermar pues porque hayas adquirido algún virus, porque hayas adquirido una bacteria o porque genéticamente has desarrollado una enfermedad para la cual tenías predisposición y se dieron las circunstancias para que la desarrollaras. Pero las enfermedades por emociones, y específicamente esta que me estás mencionando, relacionada con la tristeza y la melancolía, son muy, muy habituales. Personas con asma, incluso tan simple como un resfriado, una predisposición a una gripe ya es más de un tipo viral, pero estas personas que las ves que enlazan 2 resfriados al año y uno cada 6 meses, que le duran 6 meses, pues se evalúan temas que tenga una tristeza o una melancolía que no haya logrado superar. Mira, ¿y esa baja de defensas refleja alguna condición especial? Es que yo creo que la bajada de defensas no solamente repercute a uno de los órganos, sino que puede ser o puede estar representando una desarmonía general en toda la persona.
Claro, porque es que ya no es un órgano, sino es un sistema el que está afectado. Porque al final, digamos que como todo en el cuerpo está interconectado y el aspecto físico, el emocional y el espiritual también están interconectados. Esos 3 tesoros que hablábamos al principio están interconectados. Entonces, la persona puede llegar a un punto en el que, o sea, esto no es que solamente estoy triste y me afecta el pulmón. No, esto es que si yo llevo arrastrando una tristeza, una melancolía durante muchos años, porque eso es lo que suele ocurrir, que eso no es cuestión de 8 días ni de un mes, sino años ahí como un agua que está ahí calentando y que no se evapora del todo, pero está ahí calentando, pues esto hablamos de un espacio muy largo en el tiempo. Cuando se genera un desequilibrio en uno de los órganos, ese órgano está relacionado con los otros, entonces termina desequilibrando a los vecinos y esos a su vez terminan desequilibrando a sus otros vecinos. Entonces al final se termina en lo que es lo más habitual, que haya un desequilibrio general en el organismo y que pueda repercutir en una de sus causas, que haya una bajada de defensas. Aquí a mí que me gustaría destacar dentro de esta entrevista, yo creo que es muy importante que las personas tomemos responsabilidad sobre nuestro propio bienestar. Y eso no significa que solamente recurramos a la medicina o a llenarnos de medicamentos. Ojo, que no estoy en contra de ellos porque para eso se han desarrollado, pero que yo creo que si fuéramos los seres humanos un poco más responsables de nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, podríamos mantenernos un poco más sanos y tener que recurrir menos, por ejemplo, medicamentos que al cabo del tiempo nos pueden terminar afectando otras áreas de nuestro cuerpo. Claro. Porque ¿cuál es el tema? El tema es que cuando el cuerpo nos empieza a dar pequeños mensajes, como pequeñas alertas, ¿no? Y lo que nos ocurre es que nosotros no les prestamos atención. Pasamos inadvertidos porque nuestro ritmo de vida, nuestras preocupaciones, las 24 horas del día no nos alcanzan para todas las cosas que tenemos que hacer. Si tuviera 30 horas, pues igual también las 30 horas estaban ocupadas. Entonces nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos y de mimar el cuerpo, el espíritu y esa parte interna de cara a tener un bienestar mejor. Entonces yo creo que lo que a mí más me gustaría destacar en esta entrevista es que seamos un poquito más responsables. No siempre la responsabilidad de lo que nos ocurre está afuera, sino que los primeros responsables de nuestro propio bienestar somos nosotros mismos. Cómo abordamos los inconvenientes que se nos presentan en el día a día, que siempre vamos a tener inconvenientes, siempre va a haber cosas imprevistas, siempre va a haber circunstancias adversas, pero al final, como todo lo externo no lo podemos controlar, ocurrirá o no ocurrirá y eso pues no lo podemos evitar, pero sí que podemos gestionar un poco mejor la manera en la que afrontamos las circunstancias y en la que permitimos que esas emociones que se desarrollan por las cosas que nos ocurren pues nos afecten más o nos afecten menos. Eso es algo que a mí me gustaría destacar. Claro, y nos quisieras dejar algunos consejos o tips respecto a algunos síntomas que puedan estar reflejándose en el cuerpo, la presencia consciente o inconsciente de las emociones que vamos generando día a día sin esa responsabilidad o manejo del que tú hablas. Pues mira, por ejemplo, hay manifestaciones muy claras, así por hablar un poco a grosso modo, de desequilibrios en nuestros órganos. Hablamos, por ejemplo, de alteraciones de la energía del hígado, que dentro de sus primeras manifestaciones pueden ser las jaquecas o dolores de cabeza tensionales. Estos dolores de cabeza con mucho calor, esa sensación de que parece que nos están poniendo como un fósforo en la cabeza muy caliente, esos dolores que nos parten de la base de la cabeza, que también pueden estar relacionados físicamente con las cervicales, pero es muy habitual encontrar esas cefaleas tensionales, producto de que la energía del hígado se ha alterado, pues porque tenemos un momento de que nos sulfuramos, nos da rabia, nos enfadamos, y se nos pone ese dolor de cabeza que no se nos quita con nada. Otras cositas que podemos tener en cuenta, por ejemplo, el exceso de suspiros, ese que si estamos hablando o estamos continuamente
O esos suspiros que le salen a uno de los talones que uno dice, uy, Dios mío, toque fondo. Toque fondo, sí. ¿Esos suspiros a qué se deben? Esos suspiros están muy asociados a una deficiencia en la energía del pulmón. También causado por tristezas, nostalgias. Sí, normalmente esos suspiros es como cuando tienes un desasosiego, como que no eres capaz de llenar con lo que respiras y tienes que tomar algo extra de aire porque no te alcanza. Como Entonces, tratando de llenar un vacío. Exactamente, sí. Uh-huh. Aquí hay dos órganos que tienen una sintomatología muy clara. El hígado suele tender a, digamos que a estar como muy en plenitud, siempre con mucho exceso, con mucha alteración, mucho fuego, como a tirar mucho para arriba la energía. El riñón suele tender a estar en deficiencia. Entonces el riñón deficiente genera molestias lumbares que no estén causadas porque tengas algún tipo de patología como pues una hernia lumbar o algún problema de este tipo, pero el riñón en deficiencia suele generar problemas lumbares, puedes desarrollar dolores en las rodillas. ¿Y qué emociones generan esa afección del riñón? El miedo y el temor. Ok. El miedo y el temor a una situación que no sepas cómo solucionar, a una incertidumbre profesional o económica que te genere ese temor de cómo vas a salir de eso, temor a cualquier cosa. Lo que esté asociado con el miedo y con el temor afectan mucho la energía y el equilibrio del riñón. El riñón también da sintomatología relacionada con el exceso de, pues, cuando orinas mucho y es ese tipo de orina muy clarita, que apenas tiene un poquito de color, esos excesos de levantarse por las noches, a orinar muchas veces, eso que el cuerpo te pide ponerle calor en la zona lumbar, que necesitas, que no aguantas esa zona que esté fría, sino que te pide como que te pongas como una mantita eléctrica, como que te pongas un poco de calorcito en esa parte inferior. Esas son algunas señas de que la energía del riñón está fallando un poquito. Lorena, ¿y cómo se reflejan las emociones en el cuerpo? Digamos, ¿en cuáles órganos son los principales que se ven afectados y por cuáles emociones? Bueno, digamos que a modo resumen, podemos decir que tenemos 5 órganos principales desde el punto de vista de la medicina china, que son el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón y el riñón. Bueno, pulmones y riñones. El hígado, la emoción que tiene asociada es la ira y la rabia contenidas. Hablamos de esta emoción que le afecta durante un periodo de tiempo largo, pasa lo mismo en el resto de órganos. Y este tipo de emoción puede generar una sintomatología de desequilibrio en el hígado que se manifiesta sobre todo con tipos de cefalea tensional, esta cefalea que genera calor en la cabeza, que parte como de la base del cráneo, ojos rojos, esa sensación de que tienes la cara que te va como a explotar, así muy caliente. Puede generar también sensaciones de amargor en la boca, como que tienes un sabor así metálico en la boca, porque también altera la función de la vesícula biliar, que está relacionada directamente con el hígado. Irritabilidad, enfado o enojo muy fácil. Estas personas que tienen esas rabias que son incontroladas, que no son capaces de controlar ni lo que dicen ni lo que les sale por la boca en los momentos en los que se enojan. Esa es una manifestación muy típica de la alteración de hígado por esa emoción que le afecta. El corazón tiene asociada la emoción de la alegría, pero no desde el punto de vista de la alegría que conocemos nosotros de estar happy y de estarlo pasando bien, sino digamos que el exceso de alegría es como un exceso de excitabilidad, como una excitabilidad en la que no te puedes controlar y estás como demasiado eufórico. Y entonces eso también puede generar un desequilibrio en la parte que gobierna el corazón y que te puede generar ansiedad, alteraciones en el sueño, insomnio, palpitaciones, que sientes así que el corazón como que se te agita por momentos, sudoración, este tipo de cosas. El vaso, el órgano del vaso,
tiene asociada la emoción de la preocupación, del exceso de pensamiento, de ese pensamiento obsesivo en el que estás pensando y repensando una misma situación, dándole vueltas, la analizas, la vuelves a pensar y no te sales ahí de ese círculo vicioso. Y es que, pues por poner un ejemplo, y es que me dijo y entonces me quiso decir esto y ahora me quiso decir lo otro. Ese exceso de pensamiento por cualquier tipo de situación o ese exceso de preocupación altera la energía del vaso y nos afecta a la parte digestiva, que es la que gobierna el vaso. El vaso se encarga de transformar los alimentos y entonces ahí nos podemos encontrar digestiones pesadas, eso de estar hinchados todo el tiempo, que parece que nos llenan de aire durante todo el día y que parece que estamos llenos y que hemos estado comiendo todo el día y puede que solamente nos hayamos comido una fruta y ya estamos hinchados. Pues esa puede ser una manifestación de la alteración del vaso. El pulmón tiene asociada la emoción de la tristeza y de la melancolía, y cuando está alterado puede generar síntomas relacionados con lo que es el aparato respiratorio, pues tipo algunos resfriados, puede desarrollar asma, disnea, que es la dificultad para respirar, psoriasis, problemas en la piel, porque la piel está directamente relacionada con el pulmón. Entonces es muy común encontrar personas que en largos periodos de tristeza, melancolía, que no pueden superar esa emoción, pues puedan terminar desarrollando alergias en la piel que de repente les surgen así sin más, sin comerlo ni beberlo, y les aparece de repente. Y finalmente el riñón, que tiene asociada la emoción del miedo o del temor. Entonces cuando está en alteración, pues puede dar manifestaciones como dolores lumbares que no estén asociados a un problema físico que sea, pues por ejemplo, un tipo de hernia discal o que tengas contracturas en la zona, o incluso se pueden generar contracturas porque la energía del riñón esté alterada. Dolores lumbares, mucha sensación de frío en la parte inferior del cuerpo, dolores de rodillas, ganas de orinar con mucha frecuencia y esa orina así como muy clarita, como que no tiene apenas nada de color, orinar mucho por las noches. Eso puede ser manifestaciones de una alteración de la energía del riñón asociada a la emoción del miedo, del temor. Ok. Lorena, nos has hablado de la acupuntura. ¿La acupuntura nos ayuda a tratar, digamos, esos síntomas que aparecen? Sí, con la acupuntura está dentro de lo que es la medicina china, y la medicina china tiene es un compendio de muchas técnicas, no solamente es el trabajo de la acupuntura, pero específicamente sí, con la acupuntura lo que intentamos hacer es reequilibrar el funcionamiento energético del cuerpo, deshacer, digamos que estancamientos que pueda haber en los canales energéticos de acuerdo al diagnóstico que se realice en el momento en el que viene una persona con determinado problema. Se diagnostica para intentar la causa del problema que se está generando. Ten en cuenta que desde la medicina china se intenta buscar atajar la causa y no solamente el síntoma, porque si atajas el síntoma, lo que estás haciendo es tapar una realidad que hay y que va a seguir estando ahí si tú no le haces frente, y que entonces puedes tapar un síntoma pero te va a salir por otro lado. Entonces con la acupuntura lo que intentamos es generar un nuevo equilibrio del cuerpo energéticamente hablando, de acuerdo a lo que el diagnóstico nos diga que ocurre. Ok. ¿Específico de la psoriasis, con acupuntura se puede mejorar? Si está asociado a un problema en el que el diagnóstico nos diga que hay una alteración de la energía del pulmón, que no solamente es la energía del pulmón la que se puede estar viendo afectada ahí, porque normalmente como somos un todo, lo habitual es que un órgano termine afectando a otro y entonces haya un compendio de órganos en desequilibrio. Sí, se puede tratar con la psoriasis con acupuntura. Buenísimo. Oye, y una pregunta a nivel preventivo, la medicina tradicional china, ¿cómo maneja el tema de las emociones? ¿Hay alguna forma de darle, no sé, por decir algo, alguna gestión a esas emociones para que no lleguen a presentar luego síntomas o convertirse en una enfermedad? Desde el punto de vista de la medicina china, el enfoque preventivo se centra en mantener
y reforzar la vitalidad tanto del aspecto físico, emocional y espiritual, no solamente del emocional, porque como les comentaba al principio, el bienestar del ser humano depende de esos tres aspectos que están interrelacionados. Entonces, el enfoque preventivo es reforzando esos tres aspectos, intentando evitar las circunstancias que no les favorecen. Entonces, nos puede implicar una gestión emocional en el que entren técnicas que se desarrollan hay muchas técnicas incluso de las que han estado ustedes hablando en otros podcasts para poder aprender a gestionar o a liberar las emociones, porque el problema es cuando las emociones se quedan estancadas y no se sacan. No es evitar la emoción como tal, porque al final, desde mi punto de vista, intentar evitarla es como que nos estuviéramos engañando. La emoción va a terminar generándose, si nos afecta, se va a terminar generando. O sea, claro. Si hay algo que nos preocupa, tú por mucho que digas, no me voy a preocupar, si realmente te inquieta, dentro de ti tú te estás preocupando. Entonces no es que la evites, sino que la gestiones o la puedas sacar, la puedas expresar para poder evitar que se quede estancada, que ese es el problema que después nos puede terminar generando enfermedades, ¿no? Los chinos también hablan sobre el tema de la prevención desde el punto de vista de la alimentación, de los hábitos que llevamos dentro de nuestro día a día, las horas de sueño. No eres el mismo cuando has tenido tus horas de sueño bien dormidas, cuando has dormido tus 7 horas o tus 8 horas. Hay personas que necesitan 6 horas y con 6 horas están fabulosos, pero hay otros que, como en mi caso, si duermo solamente 6 horas al siguiente día, todavía no soy persona completa. Y eso influye muchísimo en la manera en la que tú abordas las situaciones que se presentan en tu día y en cómo las emociones te afectan. Claro, Lorena. Sí. Una pregunta es que quisiera ver si he comprendido un poco la idea que nos has transmitido. O sea, a ver, te voy a hacer mi resumen. Las emociones no gestionadas o las emociones que se quedan inmóviles dentro de nuestro gran armario que es el cuerpo, pues se ubican en diferentes lugares porque no hay donde más ubicarse. Al generar esa quietud y esa acumulación de emociones, es posible que en algún momento lleguen a bloquear el flujo de la energía que irriga en las diferentes partes del cuerpo, órganos, etcétera, y eso sería lo que puede en alguna medida causar la enfermedad, que finalmente al movilizarla después con acupuntura o de alguna otra forma se libera ese obstáculo y la energía vuelve otra vez a fluir irrigando nuevamente el organismo. Exactamente, lo has dicho correctamente, eso es. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos un poco cercanos al final del programa, sin embargo, nos gustaría preguntarte cosas, y yo más aún porque estoy con el interés en esos dos temas que hemos hablado nosotras fuera de micrófono, que son como el manejo de la menopausia y el manejo de la menstruación dolorosa. ¿Podríamos decir manejo o es otra cosa? Yo diría que si hablamos de manejo desde el punto de vista de entender un poco cómo funciona, y porque como muchas veces esos dos aspectos se ven como si fuera una enfermedad más que el proceso normal. Natural, sí. Entonces, si es manejo desde ese punto de vista, pues sí que podríamos, si se entiende desde ese punto de vista de entender qué es lo que ocurre en el cuerpo de la mujer y por qué ocurren estas dos circunstancias, pues sí que podríamos decir manejo. Sí. Entonces, me parecería maravilloso que en un futuro nos regalaras tu tiempo para compartir estos temas tan interesantes, sobre todo importantes para muchísimas mujeres en el mundo, que por ser natural, pues tenemos que vivirlo siempre, ¿no? Sí, lo que pasa es que lamentablemente se toman como si fueran enfermedades y problemas. A ver, una menstruación dolorosa sí que digamos que no debería ocurrir, pero por ejemplo el proceso de la menopausia en muchos casos es como si fuera una enfermedad. Incluso muchas mujeres lo que hacen es que le dan medicamentos y cosas como si estuviera enferma, y no es eso lo que ocurre. Ok. Hay una cosilla que sí que me gustaría mencionar,
dentro de lo que es una de las técnicas, porque yo lo hago y lo enseño aquí en Coruña, uno de los trabajos que se hace con la medicina china para ayudar al reequilibrio energético del cuerpo es a través del Qigong. El Qigong es una técnica de la medicina china de hace miles de años, más de 3.000 años. Bueno, a la gente le puede sonar un poco rara la palabra, quizás lo que más se conoce es el Tai Chi. Lo que pasa es que el Tai Chi está más relacionado con el arte marcial del Kung Fu. Sí. Y el Qigong son series de movimientos súper sencillos, muy suaves, muy armoniosos, en los que se mezcla la respiración, el movimiento físico, el trabajo de tendones, el trabajo muscular, el estiramiento, pero sobre todo la intención focalizada en el reequilibrio energético de los órganos del cuerpo. Hay muchas series de ejercicios de Qigong, están los 5 animales, están las 8 piezas de brocado, en fin, hay muchísima información sobre este tema. Lorena, ¿algo más que nos quieras compartir? Yo creo que nada, así a modo de resumen, pues nada, decir que tenemos un cuerpo maravilloso que es un regalo y que en la medida de lo posible pues tenemos que intentar cuidar, mimar, querer, amar y respetar sobre todo. Ok, sí, tienes toda la razón. Lorena, no me has dicho nada, pero yo te voy a planillar para unos próximos programas donde espero que nos hables más del Qigong y de los temas de la menopausia y de la menstruación dolorosa, que me parecen muy interesantes. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de este podcast Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir. Nos escuchamos dentro de 8 días con otro tema muy interesante. Así es que muchas gracias, Lorena, por este ratico que compartimos, y a todos nuestros oyentes un abrazo muy grande del corazón y nos escuchamos pronto. Chao, chao.